Dani, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vamos a dedicar unos minutos a conversar sobre soluciones de audio distribuidas, ¿de acuerdo? Eh, entonces, presentación, aquí está. Entonces, bueno, digamos que todo este tema de audio, en muchas de las ocasiones que nosotros nos podemos encontrar en los proyectos, es diseñar un teatro en casa, es decir, hacer una configuración para que una persona se sienta a disfrutar de una película. Pero también hay soluciones en las que vamos a necesitar hacer un tema de distribución de audio por diferentes zonas, en el caso de tema residencial, pero también, lógicamente, en un tema comercial. Podemos conseguirnos un hotel que necesita un tema de audio por un camino, por un sendero o por unas zonas dentro del hotel, o mucho más común todavía dentro de las tiendas o en un centro comercial. Vamos a necesitar hacer todo este tema de audio distribuido. Pero primero, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Wilson Velázquez, soy el encargado de la gerencia comercial para los Santanderes y primero quería conversar con ustedes sobre unos conceptos básicos. Eh, perdón, este tema es realmente importante y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Porque hay información técnica que a veces pasamos por alto y nos enfocamos solamente en algunos puntos sobre los parlantes y hacemos una selección tal vez sesgada y puede que no necesariamente la más apropiada para la solución que queremos hacer. Entonces vamos a hablar un poquito sobre sensibilidad, vamos a hablar sobre potencia, RMS y potencia pico, vamos a hablar del tap setting o el seteo de un parlante en el caso de que vaya a ser una solución de baja impedancia de 8 ohmios o de 70 voltios, una solución en línea. Entonces, hay parlantes que traen ese tap. Vamos a hablar sobre la impedancia, respuesta en frecuencia y ángulo de dispersión. ¿De acuerdo? Esto que tenemos acá es una ficha técnica ejemplo, y en este caso es del parlante 816 cuadros. Entonces nos dice que es un parlante que tiene un woofer, un diámetro del cono de 4 pulgadas, el tweeter es de 3.4, puede manejar una potencia de 30 vatios RMS y 60 vatios pico. Nos habla también de la impedancia nominal, que es 8 ohmios. Nos dice que lo podemos conectar a 70 voltios y setearlo para 3.8 vatios, 7.5, 15 y 30. Y en el caso de que vaya a utilizar 100 voltios, entonces puedo colocarlo en 7.5, 15, 30 y 8 ohmios. También nos habla de la respuesta en frecuencia, que es importante tenerla en cuenta. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero lo que quiero es que veamos todos los datos que tenemos en una ficha técnica de un parlante. La sensibilidad de 84 decibeles, la altura, la profundidad del parlante, el peso, la forma de la malla, las dimensiones de corte cuando lo voy a instalar y, bueno, la profundidad, la certificación y el ángulo de dispersión, que también es un tema importante. Vamos a hablar primero de sensibilidad y este es un tema que a veces nos confunde un poco, pero pasamos por alto lo importante que es. A todos los parlantes se les realiza una prueba y es sometido a una potencia de 1 vatio y se coloca un sonómetro a 1 metro de distancia y se mide la sensibilidad que genera el parlante. ¿Qué pasa? El parlante es un transductor, es un elemento que cambia una señal eléctrica a una señal sonora, a una señal mecánica, mueve la presión de aire que tiene dentro de él. Si el parlante es de baja sensibilidad, es decir, voy a hacer tal vez un ejemplo un poco grosso, pero si el parlante es de baja sensibilidad, no se va a mover con facilidad, va a ser rígido. Entonces, para poder moverlo, yo voy a necesitar de más vatiaje, de más energía, de más potencia eléctrica para que el diafragma se pueda mover. Por el contrario, si el parlante es de alta sensibilidad, es decir, estaríamos hablando de 93 decibeles hacia arriba, entonces yo necesito menos potencia para poder hacer que la membrana del parlante se mueva. Hay 3 rangos, podríamos decir que la sensibilidad, un parlante podría estar
entre los 82 y los 87 decibeles es un parlante de baja sensibilidad, un parlante entre los 88 y los 92 es un parlante de media sensibilidad, y un parlante por encima de los 93 decibeles es un parlante de alta sensibilidad. ¿Por qué es importante este valor? Por lo siguiente, yo puedo tener un parlante que me diga 100 vatios. Digo, ok, muy bien, el parlante me aguanta los 100 vatios, pero tengo una sensibilidad de 88 decibeles, por decirlo de alguna forma. Perfecto. Yo puedo tener otro parlante que tiene 100 vatios también de potencia, pero la sensibilidad puede ser de 91 o de 92 decibeles. ¿Qué nos dice eso de primera mano? De primera mano nos dice que el parlante aguanta la misma cantidad de potencia eléctrica o trabaja a 100 vatios en el caso de que sea potencia RMS, lo vamos a ver más adelante, y ambos me pueden soportar la misma intensidad, la misma potencia eléctrica de entrada. Pero de salida, si lo queremos decir de manera grosa, es el parlante de 88 decibeles me va a generar menos presión sonora, lo que se traduciría en menos volumen que el parlante de 93 decibeles a los mismos 100 vatios. Entonces va a tener una diferencia considerable y muchas veces a la hora de seleccionar el parlante nos inclinamos solamente por la potencia que aguanta y dejamos a un lado el tema de la sensibilidad, que es sumamente importante. Acuérdense que las escalas en decibelios, cuando hablamos de presión sonora, siempre que hablamos de decibeles, pues tenemos que poner la unidad que estamos hablando, porque los decibelios simplemente son una referencia. Necesitas que hable de la unidad de la que estamos hablando. Cuando estamos haciendo un cambio en distancia o en potencia, yo puedo incluso llegar al punto de que para poder mover un parlante a los mismos decibeles con una sensibilidad menor, puede ser el caso de que yo necesite incluso el doble de potencia para que el parlante me genere la misma presión sonora o el mismo volumen. Entonces este punto es súper importante, puede que sea un poco abstracto, pero a medida que nos vamos familiarizando con él, vamos entendiendo la importancia a la hora de seleccionar un parlante, ¿de acuerdo? Otro punto súper importante que lo comentaba hace un rato es la potencia. Como les explicaba, el parlante lo que hace es que traduce el impulso eléctrico que recibe en una onda sonora, en una presión sonora. Más potencia no necesariamente quiere decir más volumen, porque tengo que entonces entrar a la ficha técnica y revisar la sensibilidad para saber cuánto de esa potencia que el parlante recibe realmente la va a traducir en volumen o simplemente se va a perder en los Will, qué circuitos. pena. Dime. Acá tenemos una preguntita, nos dicen. O sea, entre más sensibilidad, mayor volumen. Así es, así es. Entre más sensibilidad, te voy a poner un ejemplo muy claro. Tú puedes tener una lámina de metal y puedes tener una lámina de papel. Es un ejemplo grotesco, pero quiero que entiendas el concepto. Yo puedo tener una lámina metálica, ¿sí? De una teja y puedo tener una hoja de papel. A grandes rasgos, la teja es mucho menos sensible, es más rígida que la hoja de papel. Para yo poder mover la lámina, voy a necesitar un impulso eléctrico muy fuerte. El parlante tiene una bobina que mueve un fuelle y eso es lo que en definitiva hace que el parlante se mueva. En cambio, en la hoja va a ser mucho más fácil moverla. Entonces necesito de menor potencia para que el parlante se mueva. Entonces una cosa va de la mano de la otra. Cuando yo tengo la ficha técnica en la mano y quiero decir, bueno, ¿cuánta potencia quiero? Entonces, claro, yo voy a la potencia en vatios porque eso es lo que el parlante me va a aguantar, pero voy a la sensibilidad porque eso es lo que me va a decir, bueno, cuánta de esa sensibilidad que está, cuánta de ese impulso eléctrico que está recibiendo el parlante realmente lo voy a transformar en sonido. Entonces, tienes que siempre hacer una selección teniendo en cuenta estos dos puntos, tanto la potencia eléctrica en vatios como la sensibilidad. ¿De acuerdo? Si tienes alguna otra pregunta, me avisas, Dani, porque voy aquí pasando las diapositivas. Listo. Si siguen teniendo dudas, con mucho gusto, me interrumpes y las conversamos. Entonces,
Cuando hablamos de potencia, hay dos tipos de potencia. Una potencia RMS, la potencia media, que es la potencia a la que normalmente está trabajando el equipo. La potencia media es el valor que casi siempre vamos a recibir del amplificador. Y la potencia pico, o la potencia máxima que puede recibir el equipo. La diferencia entre una y otra, lógicamente, es que la potencia RMS es la potencia de trabajo y la potencia pico es una potencia que el parlante puede manejar, pero por muy poco tiempo, por algunos segundos incluso, porque si no lo desconas o se da. Siempre vamos a tener en cuenta la potencia RMS, esa es la potencia real porque es la potencia de trabajo que va a tener el parlante. ¿Listo? Hay un punto también súper importante a tener en cuenta, es la respuesta en frecuencia. El oído humano tiene la capacidad de percibir sonidos que están ubicados entre 20 Hz y 20.000 Hz, o entre 20 Hz y 20 kHz. Las frecuencias que están hacia los 20 Hz son frecuencias bajas, es decir, donde está el bajo, lo que le da cuerpo incluso al sonido. Luego seguimos aumentando un poco, los bajos pueden llegar hasta 120, 150 Hz. Y en adelante vienen las frecuencias medias, como aproximadamente hasta 1K, que es donde se puede ubicar incluso la voz, la parte audible, sobre todo de los argumentos. Y de ahí en adelante está lo que es las altas frecuencias, los sonidos incluso mucho más agudos que nosotros percibimos. Esto también es súper importante porque si recordamos un poco la ficha técnica que vimos al principio, era un parlante de 4 pulgadas y decía que funcionaba a partir de 70 Hz. Eso quiere decir que ese parlante no va a tener una respuesta de bajos tal vez apropiada. Me puede servir incluso para los agudos, pero más adelante vamos a revisar incluso de nuevo la ficha técnica, ya teniendo en cuenta todos estos conceptos para entender mucho mejor la información que nos da la ficha técnica y entender mucho mejor el comportamiento del parlante. Otro tema también súper importante es la resistencia. En muchas ocasiones decimos, bueno, el parlante ¿cuánto viene? Vienen 8 ohmios, vienen 4 ohmios, vienen 16, los pongo en paralelo, los pongo en serie. Este punto es súper importante porque nos define a nosotros cómo podemos hacer arreglos. Cuando nosotros tenemos un circuito eléctrico, cualquier cosa que yo conecte al circuito me va a ofrecer una resistencia. Si el parlante es de una resistencia de 8 ohmios o superior, la potencia que le va a entregar el amplificador va a ser menor, porque la resistencia que tiene el parlante es alta. Si por el contrario yo bajo, entonces la potencia que le va a entregar el amplificador va a ser más alta porque la resistencia es menor. Este tema también es súper importante a la hora de decidir cuántos parlantes voy a colocar, porque puede que suceda el caso que yo en una zona estoy colocando unos parlantes y los parlantes son de 8 ohmios y en la otra zona conseguí otros parlantes porque el cliente, el aliado, el arquitecto me pidió un parlante de otras características, pero resulta que el amplificador que estoy utilizando es el mismo. Conecto los parlantes, los pongo a funcionar y resulta que en una de las zonas estoy percibiendo que todo está al mismo volumen, estoy utilizando el mismo amplificador con zonas diferentes, salidas diferentes, pero el seteo es el mismo. ¿Por qué lo escucho más fuerte en un lado y en el otro? Bueno, probablemente una de las razones es la diferencia entre los parlantes. La resistencia o la impedancia juega también un papel importante porque si pongo parlantes de 8 ohmios en una zona y de 4 en otra, pues voy a recibir en la zona donde están 4 ohmios, seguramente voy a recibir mucha más presión sonora, mucho mayor sonido, porque la resistencia que le ofrece el parlante al amplificador es menor. Entonces ese punto también es súper importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, en muchas ocasiones nos encontramos con el caso de, bueno, ¿cómo hago las conexiones? Las hago en serie, las hago en paralelo, las hago un parlante por canal. Hay que tener en cuenta que por una ley, que es la ley de Ohm, una ley eléctrica, los parlantes se comportan de manera diferente dependiendo de cómo los conecto. Entonces, si los conecto en serie, voy a aumentar la resistencia. Entonces van a sonar más bajito. Si los conecto en paralelo, voy a dividir en muchos casos a la mitad la resistencia. Es decir,
yo conecto dos parlantes de 8 en paralelo y quedan en 4. Y si le vuelvo a conectar otro parlante en 4, va a quedar incluso menor. Entonces, voy a tener una menor resistencia, el amplificador me va a entregar mucha más potencia, va a sonar más duro, pero seguramente puedo dañar el parlante. Porque si no tengo en cuenta la impedancia o el dato de lo que debo conectar a la salida de ese amplificador, entonces pueden suceder esos casos. Entonces fíjense que son detalles sencillos, son detalles prácticos, pero que hay que tener en cuenta a la hora de hacer tanto el diseño como la conexión de un sistema de audio distribuido. Ahora sí, ya que repasamos todo el tema, tal vez un poquito técnico, pero necesario, porque esto puede ser incluso una decisión de compra importante. Entonces vamos a hablar en sí qué es el audio distribuido. Entonces, el audio distribuido es un sistema de sonorización que distribuye el audio de una fuente y lo puedo emitir en varias zonas. Como les hablaba en un principio, estas zonas pueden ser dentro de una residencia, es decir, yo puedo tener 4 parlantes en la zona de la Tenemos otra cocina. pregunta. Dime, Dani. Nos dicen, pero puedo mezclar las conexiones, es decir, conectar serie y paralelo para nivelar. Yo no lo recomiendo, pero sí lo puedes hacer. O sea, técnicamente lo puedes hacer, pero yo no lo recomiendo porque puedes estar sobrecargando el sistema y si no eres lo suficientemente cuidadoso con el arreglo que estás haciendo, puedes literal dañarle la salida al amplificador. Es lo primero que va a pasar. Entonces, técnicamente lo puedes hacer. Tú me puedes decir, bueno, yo hago un arreglo entre series y paralelos y esto funciona de esta manera, pero no es lo recomendable, porque puedes estar, lo que te decía, puedes estarle exigiendo demasiado al amplificador, puedes dañarle la salida al amplificador o en su defecto, la potencia puede ser muy alta y puedes desconar alguno de los parlantes. Entonces, ¿qué te recomendaría yo en esos casos? En algunas ocasiones nosotros podemos hacer soluciones. Dice, bueno, el amplificador me dice que yo puedo conectarle mínimo 4 ohmios por canal. En la ficha técnica del amplificador dice, bueno, puede ser eh, eh, 100 vatios a 8 ohmios, 70 vatios a 4 ohmios. Entonces, bueno, el amplificador me está diciendo que lo puedo hacer. Yo en ese caso podría utilizar dos parlantes de 8 ohmios, los conecto en paralelo y me quedarían en 4. Digamos que estoy trabajando dentro de los parámetros que me da el amplificador. Ir más allá de eso, la verdad, no lo recomiendo, porque entonces estarías sacrificando la calidad del audio y la presión sonora también, ¿sí? Porque el parlante no te va a responder, porque el amplificador pues no necesariamente puede con toda esa cantidad de parlantes. Entonces, casi siempre los arreglos que nosotros recomendamos en el caso de baja impedancia, porque estamos hablando de 8 ohmios, baja impedancia, los podrías hacer dos parlantes de 8 que te llevan a 4 y eso los puedes conectar a un canal del amplificador. ¿Sí? Volviendo entonces con el tema de audio distribuido, eh, el audio distribuido se puede hacer en una parte o en un segmento residencial cuando tengo, por ejemplo, dos parlantes en la cocina o dos parlantes en la sala. Después tengo dos parlantes también adicionales en el deck o en el barbecue. Y también en la piscina puedo tener par de rocas o par de estacas para hacer eh, todo el cubrimiento de las zonas en audio distribuido. Pero también, cuando nosotros nos vamos a una solución mucho más comercial, entonces imaginemos un centro comercial, cuando tú caminas por el centro comercial hay una distribución a lo largo de los pasillos del centro comercial, o cuando entras en la tienda, cada tienda pues lógicamente utiliza una playlist, un audio para generar una sensación agradable a las personas que están en la tienda. Por lo general, este tipo de distribuciones se utilizan para con parlantes y amplificadores de 70 voltios que ofrecen ciertas ventajas en este tipo de solución. Como les decía, hoteles, restaurantes, colegios, universidades, hospitales, o sea, todo un mundo completo comercial tiene la ventaja de ser cubierto con las soluciones a 70 voltios. Pero digamos que, bueno, si yo tengo los dos sistemas,
y los dos sistemas lo puedo usar, porque bueno, yo les acabo de decir que en una casa puedo hablar de audio distribuido, pero en un sistema, entonces, bueno, ¿cuándo yo podría utilizar un sistema de 70 voltios en una casa? Bueno, vamos a ver las diferencias, cuáles podrían ser los pros y los contras de estas dos posibilidades atendiendo a sus características. Por ejemplo, el sistema de 70 voltios es un sistema más adecuado para grandes superficies. ¿Por qué? Por la conexión. El sistema de 70 voltios utiliza un solo par de cables y todos los parlantes están conectados en paralelo. Entonces, pues en el pasillo, donde están los 10 parlantes, yo utilizo un solo par. Hay que tener en cuenta, lógicamente, el calibre del cable, dependiendo de las distancias, pero en definitiva, tú solamente necesitas un par de cables para conectar todos los parlantes que van en la línea. Claro, hay que tener en cuenta la potencia, el amplificador, pero técnicamente solamente vas a necesitar un par de cables. Es muy fácil de diseñar. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo. Es súper sencillo. Tú lo que haces es que dices, bueno, ¿cuántos parlantes tengo acá? Tengo 10 parlantes. ¿A qué potencia los voy a usar? Los voy a usar a 60 vatios. 10 parlantes por 60 son 600. Le pongo un 25% más, 600 serían 6612, 720. El amplificador que yo debería utilizar como mínimo tiene que ser de 720 vatios. Así de sencillo, así de fácil se calcula. Cubre mayores distancias de cableado, lo que les decía, solamente necesito un par para hacer toda la solución. Ajustes de volúmenes individuales. Puedo añadir parlantes con mucha más facilidad porque simplemente lo que hago es que lo conecto en paralelo. El audio es mono, no es estéreo, entonces yo voy a tener siempre el mismo audio. Y el tipo de altavoces y amplificadores llevan transformadores de 70 o 100 voltios. Digamos que hay las dos tendencias. ¿Cuándo voy a utilizar un sistema de baja impedancia o bajo voltaje? Para espacios más pequeños. Esto me da también la flexibilidad de utilizar diferentes zonas. En el caso de que yo vaya a utilizar un sistema de 70 voltios, si yo quiero una zona diferente, es decir, yo tengo estos 5 parlantes, quiero que me suenen de una forma y los siguientes 5 que me suenen con otro audio. Voy a necesitar 2 amplificadores diferentes. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque la flexibilidad la obtienes de mayor forma en un sistema de baja impedancia o bajo voltaje. Rendimiento, maneja mayor potencia, ¿sí? Es decir, por lo general ese tipo de soluciones de 70 voltios son para audio ambiental, no necesitas una potencia tan alta. En cambio, para los sistemas de baja impedancia, de 8 ohmios, o los parlantes como normalmente nosotros nos podemos conseguir, van a manejar una potencia mayor. Y lógicamente podemos generar un sistema con un sonido estéreo, una experiencia surround o Dolby Atmos, porque bueno, son zonas más pequeñas y el amplificador también me permite hacer eso. Fíjense, aquí está lo que les decía hace un rato, cómo es el arreglo de un sistema de 70 voltios. Fíjense que yo conecto los amplificadores en paralelo. Aquí tengo del lado izquierdo, hay un amplificador que tiene 2 canales, por eso tengo 2 arreglos de parlantes. El que está aquí en la parte superior conectado a un canal y el que está en la parte inferior conectado al otro canal. Entonces, esta sería la forma de conexión de un sistema de 70 voltios. Fíjense que solamente un par de cables por cada arreglo de parlantes, no necesito más. Además de, bueno, lógicamente las entradas que son necesarias para que el amplificador me reproduzca el sonido que yo espero. En cambio, con los sistemas de bajo voltaje sí voy a necesitar un par de cables por cada parlante, porque también el amplificador viene mencionado y me dice, bueno, este parlante, aquí vas a conectar el central, aquí vas a conectar el central izquierdo, el frontal izquierdo, el frontal derecho y a los diferentes arreglos que necesite. También el surround o el surround back, en el caso de que sea un cine. También yo me puedo conseguir una matriz que sea de baja impedancia, pero entonces voy a tener sonido estéreo por zonas, 2 canales. Entonces, izquierdo y derecho zona 1, izquierdo y derecho zona 2, zona 3, zona 4, así sucesivamente. Este cálculo también es súper importante a la hora de decidir qué separación
voy a colocar o con cuánta distancia voy a colocar yo el parlante. Y aquí hay unos conceptos sencillos, pero importantes, que debemos tener en cuenta para hacer esta distribución de manera eficiente. Nosotros, para ubicar un parlante, debemos tener en cuenta la distancia que va a haber entre el parlante y la persona que va a escuchar. Digamos que en este caso tenemos dos medidas como referencia. Si la persona va a estar sentada, entonces sería 1 metro. Si va a estar de pie, sería 1.5 metros, el valor que vamos a tener acá. Y la separación va a ser el doble de throw distance, que es la distancia entre el amplificador y la persona, por la tangente de alfa medio. Este valor es el ángulo de dispersión del parlante, ¿sí? Entonces, como revisamos incluso la primera ficha técnica, acá la traigo de vuelta, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos lo que les decía al principio. Fíjense que este tiene un buffer de 4, entonces cuando me voy a la respuesta en frecuencia tiene 70 Hz. No tiene una respuesta en frecuencia tan profunda como podemos conseguir, por ejemplo, en un subwoofer que va desde 40, 50 Hz. Pero es un parlante que está diseñado para eso. Entonces, aquí podríamos hacer un ejercicio donde tenemos un auditorio de 20 metros de ancho, 40 metros de largo y una altura de 3 metros, ¿sí? Entonces, tenemos las características del amplificador, lógica, del parlante, perdón. Una sensibilidad de 80 decibeles, el ángulo de dispersión de 120. Y podríamos hacer un ejercicio rápido. Hagamos el cálculo aquí de manera rápida. Necesito 2 veces la distancia entre la persona y el parlante, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos en cuenta o si consideramos que la persona está de pie, como lo veíamos acá, entonces la distancia puede ser de 1.5, ¿de acuerdo? Entonces, sería 2 por 1.5, ahí tenemos 3, y después de eso calcularíamos la tangente de 60 grados, que sería el ángulo de dispersión entre dos, sería 60. Vamos a buscar aquí rápido la calculadora. Y ponemos... Aquí ponemos 60. La tangente sería 1.7, la multiplicamos por 3, que era el valor que teníamos, y eso nos da 5.1. Digamos que podríamos colocar 5 metros de distancia entre cada uno de los parlantes. Entonces, de acuerdo a este cálculo que nosotros acabamos de hacer, nosotros deberíamos tener en cuenta que la distancia entre cada uno de estos parlantes debería ser 5 metros. Y entre la pared y el primer parlante, pues voy a utilizar la mitad de esa distancia, que sería 2.5. Esto sería un ejercicio súper, súper chévere para tener en cuenta, pero es un caso que normalmente podemos conseguir a la hora de diseñar nuestros sistemas de audio distribuidos. Este, por ejemplo, que tenemos acá, es un parlante, es de Episode, es de 70 voltios, es decir, que lo debo utilizar con un amplificador de 70 voltios y él tiene un tap, es decir, una perillita en la parte posterior donde yo seteo la potencia que el parlante va a reproducir y puede variar entre 15, 30 y 60 vatios. Y la sensibilidad es de 90 decibeles, es resistente a la intemperie porque es un parlante exterior y la verdad funciona súper bien. Entonces, este es otro ejemplo que también es súper importante y era lo que les decía hace un momento. Supongamos un caso donde nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, este parlante que les acabo de mostrar. Es un parlante de 70 voltios, estamos hablando de audio distribuido de línea y está en 15, yo lo puedo colocar en 15, 30 o 60 vatios.
Entonces, digamos que nuestro cliente o nuestro aliado, nuestro arquitecto nos dice, bueno, yo necesito audio en esta zona. Acabamos de calcular y dijimos, bueno, la persona va a estar de pie, ¿sí? Acabamos de hacer un ejercicio, entonces ya sé que la distancia recomendada entre un parlante y otro es 5 metros, la acabamos de calcular, y yo tengo una línea recta donde tengo, podríamos decir, 30 metros de longitud. Nosotros podríamos ubicar, serían 5 por 5, 25, podríamos ubicar entre 5 y 6 parlantes. Entonces, si yo voy a utilizar 5 parlantes, por ejemplo, ¿sí? 5 parlantes en 30 vatios, lo que voy a calcular son la cantidad de parlantes, que es lo que acabo de decir, 5, y los voy a utilizar a 30 vatios. Al multiplicarlos, tengo 150 vatios. Esa es la potencia requerida para que esos parlantes funcionen. Ahora, ¿de qué tamaño va a ser el amplificador? Pues es súper sencillo. Simplemente los 150 vatios que acabo de calcular, los multiplico por 1.25. Y ese valor que voy a obtener, que en definitiva sería 150 por 1.25, sería 187 vatios. Ese debería ser el ideal del amplificador que voy a utilizar para esta solución. Entonces, como se dieron cuenta, este tema es sencillo, es fácil, tiene digamos, matices que hay que tener en cuenta, que hay que considerar para poder hacer diferentes tipos de soluciones de audio distribuido, dependiendo de lo que estemos necesitando. La podemos hacer en 70 voltios y, pues, lógicamente tenemos todas las líneas de episodio para amplificadores, tanto como los amplificadores como las matrices para 70 voltios y que funcionan en 70 voltios y en diferentes rangos de potencia, 15, 30 y 60. Y también tenemos en baja impedancia, donde podemos utilizar los receivers que nosotros tenemos de las marcas de Denon, de Marantz, y también la amplia gama de parlantes, donde están los parlantes. Tenemos las referencias de Triad, tenemos las referencias de Episode, que también tienen sus líneas tanto de exterior como interior, teatro en casa, tiene líneas también lógicamente de subwoofer, y también están los parlantes de Bower & Wilkins, donde están las torres, los parlantes de sobreponer, los parlantes de empotrar. Y todo esto nos da una amplia posibilidad para nosotros hacer una buena distribución de audio y un diseño que cumpla en definitiva las expectativas del aliado, tanto técnicamente como económicamente. En muchos casos, pues también es un desafío a la hora de diseñar, pero también una oportunidad para nosotros poder afilar esas habilidades. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un parlante de lo que les decía al principio, un parlante de 100 vatios con una sensibilidad de 80 decibeles y puedo tener un parlante de 100 vatios con una sensibilidad de 90. El parlante de 90 me va a dar mucha más presión sonora con los mismos 100 vatios que le conecto. Entonces no necesariamente voy a necesitar un amplificador tan grande, sino que puedo utilizar un amplificador más pequeño para recibir una determinada cantidad de volumen a la salida. Entonces, bueno, ha sido para mí un gusto acompañarlos hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta o si escribieron al chat. Me pongo acá el chat de nuevo. Si tienen alguna otra pregunta o algún comentario, pues con muchísimo gusto. Como les dije al principio, yo estoy encargado de la zona de Santander y norte de Santander, pero nuestro grupo de comerciales está ubicado en todo el territorio nacional. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda, puede ponerse en contacto directamente con cada uno de los comerciales de la zona, quienes con mucho gusto les vamos a atender y les vamos a seguir ayudando en todo
este camino de diseño de audio y de soluciones tanto de audio distribuido como de audio para teatros en casa, para soluciones comerciales y soluciones residenciales. Si quieren que les compartamos esta presentación, nos pueden dejar su correo electrónico o se pueden comunicar por WhatsApp con nosotros y con muchísimo gusto pues, se la haremos llegar para que ustedes también puedan revisarla con más tiempo y también aclarar algunas dudas. ¿De acuerdo? No sé si quieres agregar algo, Dani, o algún otro comentario. Algo que les gustaría saber aquí con Will. Bueno, aquí hay una persona que colocó el correo acá en el chat, ya lo voy a copiar. Listo, ya lo tengo acá para compartirle al correo. De todas maneras, le tomamos nota. ¿Listo? Bueno, si no tenemos más preguntas, muchas gracias a todos por haberse conectado hoy, que tengan un feliz día. Listo, gracias a todos, gracias Dani por tu tiempo y seguimos en contacto. Nosotros aquí con muchísimo gusto para apoyarles en sus proyectos y en cualquier duda que tengan y que necesiten. Que tengan un excelente día a todos. Muchísimas gracias.